Buenos días a todos nuestros seguidores de Voces Diario Digital. Les saludamos en una nueva edición de La Entrevista. Hoy hablaremos sobre la violencia de género en el país y el papel que las autoridades tienen en la búsqueda de justicia en estos casos. Para esto, hoy entrevistamos a Graciela Ayala. Ella es médico, coautora de la plataforma de liderazgo juvenil El País que Viene y una figura reconocida en las redes sociales salvadoreñas. El 4 de marzo de 2021, Graciela denunció a Juan Diego Fiallos, creador de la plataforma activista El Salvador SOS, por el posible cometimiento de expresiones de violencia contra las mujeres. El caso se encuentra en la fase de instrucción formal y la jueza decretó que el caso no tiene reserva. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo está? Pues bien, acá siempre llevando el ánimo, llevando las cosas día a día y pues pensando positivo, siempre. Ok, Graciela, antes de entrar a que usted describa el caso y que nos dé detalles sobre este, quisiera saber cómo usted conoció a Juan Diego Fiallos y desde cuándo lo conoce. Fíjate que realmente yo no es que lo conocí así formalmente, sino que él se llevaba con un amigo mío, Abdías Murillo, un diseñador salvadoreño que murió hace unos años. Y por casualidades de la vida nos vimos en uno que otro evento y pues por mi amigo en común nos tocó saludarnos y hasta ahí, pero realmente nunca fuimos amigos, nunca fuimos compañeros o algo, y lo conocí alrededor de 2014. Mm. Es decir, nunca se llevó así, nunca tuvo una relación de amistad con Juan Diego Fiallos. No, 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 para Eh, nada. Desde 2014 solamente era un conocido que estaba en su círculo social, digamos. Sí, en eventos que nos veíamos o cosas así, pero realmente no, no era yo parte de su círculo tampoco. Ujú. ¿En qué tipo de eventos es que usted, digamos, veía que él se encontraba? Más que todo en eventos de moda, porque en ese momento los dos éramos creadores de contenido. Él tenía pues su blog, estaba en redes sociales y toda la cosa, entonces por eso más que todo es que logramos coincidir alguna vez. Ujú. Ok, ok, queda claro. Entonces, hoy sí, Graciela, si gusta, cuéntenos un poco sobre el caso. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad que esta persona había venido haciendo un acoso y hostigamiento vía redes sociales hacia mi persona desde hace varios años. Más o menos allá por 2018 fue que se intensificó y ahí ya llegó al punto de mandar mensajes y todo. Fue algo de la nada, realmente fue una fijación de esta persona, así como ha tenido fijación con otras mujeres o con otras figuras que pues, son pues públicas. Eh, Incluso llegó el bullying hasta tal caso de que durante la pandemia el año pasado llegó al punto de llamarme de un número de Guatemala, que es donde actualmente reside, para amenazarme, me mandó mensajes directamente de su correo, ya la violencia empezó a escalar. Entonces, y pues desde el día de la denuncia, que es el 4 de marzo de este año, pues la violencia no se ha detenido, ha seguido. Entonces, en el caso hay muchas cosas que van más allá de la expresión de violencia, que como tal hay una ley. También cometió otros delitos, como por ejemplo publicar un correo del cual él no era el destinatario, lo que está penado según el Código Penal, valga la redundancia. Cometió diferentes faltas por las que en el caso, en el requerimiento de fiscalía no se han puesto, sin embargo yo los expresé en la denuncia, yo los he expresado una y otra vez tratando de ampliar hechos porque sabemos que esos delitos han estado ahí. Otro delito también muy importante es que al ser yo una persona con una discapacidad no visible o con una capacidad especial, eso también es penado con cárcel, porque no puedes andar denigrando a una persona por su discapacidad o por su problema de salud, etcétera. Y pues lo que más me molestó de Fiscalía sería el hecho de que ellos, a pesar de ser una instancia totalmente del área penal, ellos nunca quisieron señalar a esta persona por
delitos penales que tienen sanciones de cárcel de 1 a 3 años. Los delitos que ya te comenté siempre se quisieron ir solamente por expresiones de violencia, porque expresiones de violencia no hay cárcel, solo hay salarios mínimos. De hecho, la sanción máxima es de 24 salarios mínimos, lo cual en este caso a esta persona no le afectaría. Pero qué fue lo que Diego Fiallos le ha dicho? Usted menciona acoso e insultos, pero ¿qué es lo que él ha dicho? Por ejemplo, empezó degradando mi imagen, mi trabajo. Otro de los delitos que se dieron fue difamación y calumnia, que eso es de la vía privada, no he procedido por esa vía todavía. Llegó al punto de decir de que a mí me habían expulsado de la universidad, de que yo no era médico. Empezó a decir muchísimas mentiras que iban más allá de criticar mi apariencia física. Usaba palabras soeces en los tweets. Ya llegaba al punto de escribirme directamente en mis redes sociales, por lo que lo tenía que bloquear, obviamente. Me amenazó de que si yo decía algo o si lo seguía mencionando, de que él me estaba acusando, pues las cosas se iban a poner bien mal. Es una persona que realmente no solo se ha metido conmigo, se ha metido con mi familia también. Y pues no puedo abarcar tanto en hechos porque para eso estamos en fase de instrucción, que es donde se va a ampliar y donde yo estoy buscando que también se persigan los demás delitos. Ok, y Graciela, algo que no queda claro. Usted menciona que no era que se llevaban bien, no estaban en los círculos sociales, digamos, no se hablaba. Pero ¿por qué esta persona entonces la escogió a usted como receptora de los insultos que él pudiera haber dicho? O sea, ¿por qué usted? Fíjate que lo que hemos hablado con algunos colegas médicos, pues nosotros obviamente nos formamos tanto en psicología como en psiquiatría y pues casi siempre las personas que tienen ciertas frustraciones o ciertos, podría llamarse problemas no resueltos o traumas, tienden a proyectar o a transferir esas emociones negativas a ciertas personas no necesariamente conocidas por ellos. Entonces creo que esa persona simplemente pues se nota que hay mucha frustración, mucha ira, mucho odio y simplemente lo transfiere a personas que ve que están haciendo algo positivo o que ve que están haciendo algo que él no puede hacer o que no ha podido hacer. Y usted menciona que muchos de estos insultos se llevaron a cabo en redes sociales, en Twitter. Sí, ¿Alguna de estas se llevó a cabo en persona? ninguna en persona, solamente por llamada telefónica y mensajes. Ok, y entonces ya sabiendo todo esto, ¿cuál fue para usted el detonante cuando usted finalmente realiza la denuncia? ¿Cuál fue, así como decimos aquí en El Salvador, cuál fue la gota que derramó el vaso? Fíjese que la gota que derramó el vaso fue que el año pasado yo le dije que se me seguía molestando durante la pandemia, que creo que fue una etapa difícil para todos. Todos estábamos en el encierro y que él siguiera acosando y hostigando realmente era bastante, no podría decir deplorable, sino que bastante poco compasivo y sobre todo sin ningún beneficio o oficio. Eh, pero la gota que derramó el vaso fue que este año todavía continuó, yo estaba en primera línea y pues incluso y puso tweets de que ojalá me diera COVID y toda la cosa, había incitado ya antes eh, al suicidio, a, a que me matara. Entonces ya cuando tú ya lanzas ese tipo de tweets o ya invitas a la otra gente como miren, deberían matarla, deberían de hacer esto, creo que ya estás llegando a un tipo de violencia en el que en cualquier momento ya puede pasar de una violencia verbal a una violencia física. Eh, Hay una herramienta que ocupamos mucho o que se ocupa mucho en las instituciones de salud, que es un violentómetro, y pues él ya está rayando prácticamente en la violencia física, porque ya el amenazar, ya sea a tus testigos, ya sea a ti,
ya quiere decir de que esa persona va a tomar en algún momento alguna acción y te va a agredir físicamente. Tal vez no directamente esa persona, pero va a mandar a alguien. ¿Usted trabaja en un hospital, Graciela? Ahorita por la misma situación, bueno, en nuestra situación personal, mi papá está hospitalizado. Yo pues he estado bastante mal de salud. Lo del caso realmente a mí me ha afectado mucho. Tuve que dejar mi plaza. Había pasado viendo pacientes COVID de enero a junio de este año y pues realmente sopesé muchas cosas. Sopesé lo que era la familia, porque también en ese momento estaba aislada para no tener riesgo de contagiar a mis papás, a mi hermana, a mi tía, las personas con las que vivo. Y decidí que en ese momento era tomarme una pausa también, porque llegué a estar incluso hospitalizada de, de lo mal que me sentía. O sea, entonces dije, bueno, no puedo dar lo mejor de mí como médico ahorita si yo no estoy bien. Sin embargo, sí apliqué recientemente al Hospital Salvador porque se dio una demanda muy grande por lo mismo de los casos de COVID, pero realmente por lo mismo de las situaciones físicas, en mi caso, que son enfermedades crónicas, es un riesgo y siempre lo he sabido y me lo han dicho, pero pues en este caso, por diferentes razones, no fui llamada, pero obviamente es cuestión de tiempo de regresar a la primera línea. Pero sí estaba trabajando en el sistema de salud durante la Sí, sí, sí. pandemia, dice. Ujú. Eso Eh, fue, no tiene que con decirnos a dónde. pacientes COVID, sí, de enero a junio estaba en la unidad Águilas Rivas aquí en Santa Tecla. Ah, ok, ok, queda claro. Entonces, ya hablando sobre el caso, usted dice que, bueno, menciona que Juan Diego Fiallos la ha incitado al suicidio, que la ha difamado, que la ha insultado. Sí. ¿Cuál o cómo ha sido el proceso que la fiscalía ha llevado con usted? Con esto me refiero a si han sido empáticos y sensibles con su caso. Creo que lo que pasa muchas veces con las instituciones de gobierno es que llegas a un punto en el que te deshumanizas cuando ya ves tantos casos y tanta gente, y no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal. Creo que nunca debes de deshumanizarte estando en la parte pública, sobre todo en la fiscalía, porque estás viendo casos ya del área penal, ya sean homicidios, violaciones, agresiones físicas, verbales, etcétera. Creo que ellos quizás al principio intentaron ser empáticos conmigo, pero llegó un momento en el que sentí que tenían más empatía por el agresor que por mí. Siempre sentí que era como solo nos vamos a ir por esto y vamos a hacer esto. Y aunque yo dijera o lo probara, obviamente, con el código penal o algo, era como no eran receptivos a mis ideas. Realmente eh, ha sido un proceso bien difícil estar con ellos porque ha sido estar una y otra vez empujando el caso, o sea, ha sido pedir reuniones, llamarles, a veces que no te contesten, o sea, entiendo la carga de trabajo que hay, yo mejor que nadie puedo entender la carga de trabajo que hay. Pues he hecho mi año social en 2017 en una unidad de salud también. He trabajado en un hospital, entonces entiendo la carga de trabajo que hay, pero no por eso te puedes deshumanizar, no por eso puedes ver a las personas solo como un expediente o como un número. Creo que sobre todo en mi caso, que ellos han visto pues que la violencia es palpable, es real, eh, creo que debieron haber actuado diferente. Por lo que usted cuenta, entonces parece que, bueno, usted dice que no le hacían caso a usted en sus aportaciones, pero no me queda claro porque menciona que parece que la fiscalía empatizó más con el victimario. Acuérdate que en todo proceso, siempre por cuestiones legales se dice la persona es inocente
hasta no demostrar al final del proceso lo contrario. Aunque en la audiencia inicial digan, sí, la persona cometió el delito, hasta que no lleguemos a audiencia final, que para decirte cómo es el proceso, es audiencia inicial, audiencia de instrucción, audiencia de pruebas y una audiencia final. Entre una de esas puede haber alguna audiencia especial, pero normalmente ese es el proceso usual. Eh, es increíble que a pesar de que la persona cometió el delito, la ley siempre a los ofensores, siempre los defienda y diga, no, es inocente hasta que no lleguemos a la audiencia final, que puede tardar meses o años incluso para muchas de las víctimas. Y lo entiendo porque creo, obviamente, cada persona tiene derecho a defenderse, pero hay cosas que son indefendibles. O sea, eso es como querer defender eh, todos los conflictos que han pasado aquí en Latinoamérica. O sea, si bien tuvieron una razón de ser y todo, creo que nunca debe ser la respuesta. A veces la violencia, creo que nunca debe ser la respuesta. Siempre le he apostado al diálogo, a ser conciliatorio con las personas. Sin embargo, en esta instancia y en este tipo de casos no hay conciliación. Hay otro tipo de recursos. Sin embargo, no se han dado para esta persona porque sería darle la salida fácil, ¿no? Entonces, Fiscalía sabe muy bien mi posición. Mi posición en ningún momento es quitar el antecedente o que esta persona salga por la vía fácil. Es de verdad que esta persona cumpla la sanción, no solo por expresiones de violencia, sino por los demás delitos que queremos ampliar, ya con un asesor privado. Están planteándose contratar a un abogado privado. Es un abogado que sería de Honorem, es amigo mío, desde que estamos en el colegio, entonces él sería seguramente la persona que me acompañaría en la siguiente audiencia. Realmente, por cuestiones de que él trabaja también, pues usted sabe que los abogados normalmente no lo llevan un caso, llevan varios. Eh, y pues realmente muchos licenciados han sido bastante empáticos con mi caso. Eh, Hay gente que me ha dado asesorías legales sin cobrarme absolutamente nada. Y pues realmente estoy muy agradecida con eso porque realmente denota que la gente ha visto los hechos en redes sociales, saben la verdad y saben que esta persona, eh, aunque lo diga la ley que no es inocente hasta probarlo, que es inocente hasta probar lo contrario, saben que esta persona ha hecho algo que está mal. Y ya. Ok. Graciela, ¿usted considera que el tiempo que ha llevado el proceso desde su primera denuncia en marzo de 2021 ha sido justo? Digamos, ¿se considera que ha llevado mucho tiempo o que así pues usted considera que los casos no se toman su tiempo, su debido tiempo? Normalmente si no estás empujando los casos no se mueven. Eso es en cualquier instancia gubernamental acá, sobre todo en fiscalía. De ahí lo que sí fue totalmente injusto es que según la ley en el artículo 57, literal K, dice que las medidas de protección y cautelares se tienen que dar en el momento de la denuncia. Eso jamás se me fue dado a mí. Jamás se me fue dado ni a mí ni a mis testigos, a pesar de que vengo pidiéndolo desde hace meses. Jamás se dieron. Eso fue lo más injusto que ellos hicieron. Pero, y esto, entonces, ¿quién se le tendría que dar? ¿La fiscalía o Tuvo que quién? haber sido fiscalía en ese momento, porque ya el expediente, eh, después de la audiencia inicial, se va al juzgado especializado contra la violencia de la mujer. También usted mencionó que si, acaba de mencionarlo, de hecho, si no se persigue el caso, digamos, si no se anuncia mucho, si no se habla mucho del caso, el caso no avanza. Eso es lo que usted considera. Exacto. Eh, en relación a esto, yo quería preguntarle, yo estuve viendo su Twitter, su cuenta de Twitter, y veo que prácticamente usted tuitea, bueno, mucho acerca del caso. Sí. Eh, bueno, la mayoría de los tweets que vi eran en relación al caso. ¿Por qué es esto? Por qué tuitea usted tanto acerca del caso? Porque creo que es la única manera
Por ejemplo, ahorita estoy reuniendo firmas, hice una petición en línea en una plataforma que se llama Change, que de hecho es la plataforma de peticiones más grande del mundo. Conozco la plataforma desde hace mucho tiempo como activista y pues inicié la petición para hacer el llamado a las autoridades porque he visto que en otros casos de expresiones de violencia iguales o más leves que el mío han tenido una resolución realmente inmediata y expedita, y en mi caso apenas hemos llevado una audiencia inicial, lo cual demuestra que la justicia no es equitativa, no es siempre una justicia selectiva, y sobre todo que hay corrupción de parte de las instancias, pues. Y realmente quedarme callada, por eso es algo que agradezco mucho que no me hayan dado la reserva, porque a veces con la excusa de que para proteger tus datos y todo lo demás, eh, no puedes hablar del caso. O sea, se te da reserva, no hablas del caso, se protegen tus datos. Pero ¿de qué me sirve proteger mis datos si esta persona ya tiene toda mi información, ya consiguió mi teléfono, mi email y todo? Entonces, ¿para qué voy a proteger mi información y me voy a quedar meses o quizás años callada sin poder decir nada? ¿Por qué no dejarle saber a la gente lo que está pasando en el país? Eso es algo que no solo eh, me importa a mí, creo que es darle voz a todas las personas que están pasando exactamente lo mismo y de manera peor. Imagínate tú lo que pasa a una persona con muchos menos recursos, una persona que tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar, una mujer que quizás está siendo agredida, ya sea en su casa, en su trabajo, en su comunidad, pero no tiene el valor de denunciar, porque muchas veces tardamos en denunciar. Eso es lo que me pasó a mí. Yo debía haber denunciado el año pasado, pero justo porque estábamos en pandemia no lo hice, porque tenía miedo de salir, tenía miedo de estar yendo a la Procuraduría en un momento que era muy difícil, sobre todo por mi salud. Y pues creo que si yo me quedo callada es como simplemente dejarlo pasar y dejar pasar cierta impunidad, dejar pasar irregularidades, dejar pasar negligencias. Y creo que es importante que los ciudadanos seamos los agentes de cambio, pues no podemos esperar totalmente en la política o en los políticos que ellos solucionen el país. Tenemos que ser nosotros los que les demandamos a ellos que hagan su trabajo porque son funcionarios públicos y son pagados con nuestros impuestos. Lo que me llamó la atención, y esto con los documentos que usted me compartió, que ya Sí, dijimos que el caso es, no tiene reserva, que fue la fiscalía la que pidió la reserva del caso, exacto, que la exacto. fiscalía es la que, en teoría, es la que le está ayudando a usted, ¿verdad? Sí. ¿Por qué entonces la fiscalía pidió reserva del caso y usted celebra que no se la dieron? Digamos, como que tenían intereses diferentes. La verdad que es, como le comento, ha sido bien difícil trabajar con ellos. En teoría ellos están trabajando conmigo o están en mi defensa, eh, porque yo soy la denunciante. Eh, yo no estaba a favor de la reserva, sin embargo, para el requerimiento me pidieron firmarla. Yo firmé no conforme con eso, porque sabía que era silenciarme, y se lo hice muy expreso al fiscal, pues, o sea, no estoy de acuerdo con esto, pero lo voy a firmar si eso es lo que necesito para irme a la audiencia inicial. Eh, yo sabía que al momento que yo hablara, la reserva obviamente se me iba tal vez a denegar, y así fue. Incluso la otra persona pidió reserva para que no se comentara el caso ni nada. A ambos se nos denegó. Yo realmente celebro eso porque no creo que sea justo que estos casos queden en expedientes que nadie pueda ver, que nadie pueda leer. La ventaja de este caso al no tener reserva es que al llegar a una resolución favorable y sobre todo al ver todas las irregularidades que se han dado, y al ir esto a un registro público al final del proceso, cualquier víctima y cualquier defensor de las víctimas va a poder apoyarse en el caso, va a poder decir, bueno, a Graciela le pasó esto, pero lo corrigieron o tal vez hicieron otra cosa. Entonces nos vamos a ir por esta vía. O bueno, si a ella le ayudaron, ella no tenía reserva. La mayoría de casos de expresiones de violencia siempre tienen reserva porque protegen la información de las víctimas, y eso lo entiendo, pero también es una forma de silenciarte a veces, sobre todo cuando tú tienes una plataforma o sobre todo cuando tú eres conocido en cierto ámbito. Entonces, para mí la reserva realmente no era un recurso que yo necesitara.
realmente era todo lo contrario, o sea, Sí, era algo bueno, que no pero quería. perdón, Graciela, lo que yo leí es que la defensa de Juan Diego Fiallos no pidió la reserva por lo mismo que usted está diciendo, que usted tuiteaba mucho del caso con la esperanza de que no le dieran la reserva. Entonces, el argumento de la defensa, por lo que yo leí en el documento de la audiencia inicial, fue Ujú. que no tenía sentido porque usted ya había hecho público Eso el fue caso. lo que dijo la jueza, eso fue lo que dijo la jueza, pero la defensa sí pidió la reserva para que se protegieran los datos del imputado. Ujú, ujú, ok. En relación también con el proceso del caso, digamos, de la audiencia inicial, perdón, no, de lo que viene a continuación, después de la instrucción formal, no sé si la fiscalía le ha dicho a usted cuándo pudiera comenzar ya la etapa de juicio, digamos, de juicio, así como todos lo ¿Cuándo sabemos. empezaría la siguiente La audiencia, siguiente que es la de etapa después, instrucción? No sí. me han dicho nada y no se me ha notificado nada hasta el día de hoy, que tenemos 27 de octubre, porque tengo entendido que esto sale la otra semana. Hasta esta fecha no se me ha notificado absolutamente nada de cuándo sería la audiencia. También la jueza le ordenó a Juan Diego Fiallos de que se Sí. abstenga de enviar mensajes o publicar contenido relacionado a usted. ¿Él ha Ujú. cumplido con esto? No, porque lo ha hecho de manera indirecta y creo que en el acta, si no me equivoco, se refiere a cualquier tipo de hostigamiento o cercanía indirecta o directa. Entonces, definitivamente faltó a la orden del juez. Pues tenemos las capturas y toda la cosa. Podemos probar totalmente que la persona no cumplió eso. Y pues lo más lamentable es que Fiscalía tampoco se ha pronunciado en contra de eso. No ha habido ninguna sanción para esa persona, a pesar de haber faltado la única medida que se le dio. Y pues ahí es donde yo no me puedo quedar callada. Ahí es donde tú ves realmente que esta persona, sea cual sea la razón, está siendo protegida por el sistema. ¿Cómo calificaría usted entonces el actuar de la fiscalía en su caso? Arbitrario totalmente. Hubo un caso muy sonado que fue de un youtuber, que fue un caso sumamente rápido, porque la denunciante era una ex candidata a diputada, si no me equivoco. Y esta persona hizo muchísimo menos que lo que mi agresor me hizo a mí, y mi agresor está totalmente libre y la otra persona todavía está en la cárcel. Entonces ahí ves tú la arbitrariedad y quizás el doble estándar o la doble moral que se maneja en el sistema. De hecho, y le iba a preguntar sobre esto, la exdiputada también, pero en este caso de Arena, Felisa Cristales, de igual manera tengo entendido que denunció a Juan Diego Fiallos y a ella sí le dieron medidas de protección. Sí, ¿Qué opina usted sobre esto? desconozco el caso de Felisa por lo mismo de que, como le decía, son expedientes que no se pueden accesar porque tienen generalmente cierta protección para lo de la víctima. Algo que me sorprendió mucho, yo he sido testigo de la violencia que Felisa ha vivido realmente. Creo que el que ella haya estado en política y sobre todo que Juan Diego Fiallos estuvo en el mismo partido que ella, o sea, es una persona que debe conocer sin duda personalmente, y vi muchos de sus tweets porque él lo estuvo poniendo, vi muchas de las cosas que vi los tweets tanto de él como de ella. Y Perdón, pues Juan Diego Fiallos estuvo en Arena. según muestran sus fotos y según he visto en Twitter cómo han puesto, sí, sí, sí Ok, estuvo. ujú, ok. Entonces, por eso me sorprendía más todavía que violentara a Felisa si en teoría habían sido simpatizantes en algún momento. Eh, de hecho, él es muy amiga de la diputada Marcela Villatoro, que es de la fracción de Arena. Entonces, me sorprendió muchísimo que la tomara con Felisa. Realmente respeto que a ella se le hayan dado medidas. Creo que en el caso de ella hicieron lo correcto que se tiene que hacer en todos los casos. Felisa ha expresado toda su solidaridad conmigo. Es una persona que ha estado repitiendo, que ha estado compartiendo,
que quizás por cuestiones legales de su mismo caso ella no puede decir o no puede hablar, pero definitivamente mi solidaridad con ella, porque al menos le dieron medidas de protección, al menos le dieron eso. A la otra persona, pues le resolvieron todo el proceso en una cantidad de tiempo rapidísimo, porque justamente este ex youtuber incumplió la orden del juez. En cambio, en este caso, que la persona incumplió la orden del juez, no se ha hecho nada. Ese es el punto. No se trata de a quienes le han dado medidas o no, porque como ya dije, la ley declara de que en el momento de la denuncia se deben dar. Es más que todo hacer ver los diferentes casos y ver cómo en cada uno se han actuado diferente. Y sobre todo en arbitrariedad de que cómo a la otra persona por menos se fue presa y esta persona todavía sigue libre, todavía sigue tuiteando, todavía sigue haciendo lo que él quiere. Ujú. Graciela, le mencioné anteriormente que yo estuve viendo su Twitter y viendo, digamos, investigando sobre el caso y sobre todo lo que usted ha publicado y también lo que Juan Diego Fiallos ha publicado. Ciertamente vi muchas publicaciones y muchas fotos de capturas de pantalla, perdón, de Juan Diego Fiallos, pues haciendo comentarios que se podrían interpretar como expresiones de violencia de la mujer según la ley integral. Este, yo quería preguntarle, ¿usted publicó el número de Juan Diego Fiallos en una ocasión? Porque vi un tuit referenciando a usted diciendo que lo había bajado porque Juan Diego Fiallos se lo había pedido. Claro, fue el día que me amenazó el año pasado, que me llamó. Eh, Él en ese momento me dijo que era el número del trabajo el que me había llamado, que por favor lo quitara. Yo todavía, como víctima, lo quité porque no le quería causar ningún problema en su trabajo, pero no fue intencional que yo lo publicara. Realmente pensé que, o sea, realmente solo tomé la captura en el momento, tú sabes que te están acosando, no es como que tienes mucho tiempo de pensar, y pues lo quité. Él igual puso un tweet sumamente ofensivo, llamándome con muchísimas malas palabras. Yo lo quité, lo cual demuestra compasión de mi parte, algo que esta persona no lo ha tenido conmigo, y me sorprende que periodistas, incluso como tú, me digan que tenga que tener cierta compasión con esta persona cuando esta persona no ha tenido compasión con nadie, ni con Felisa, ni conmigo, ni con otras de las diputadas actuales, ni con ninguna otra mujer. Entonces, ¿por qué nosotros las víctimas tenemos que defender o proteger al agresor? En ningún momento intenté publicar su número. Él publicó un correo mío del cual él no era destinatario. Así que creo que esa debería ser la pregunta, porque realmente no lo publiqué con intención. En el momento lo quité, él me lo pidió y en buena onda lo hice realmente porque no lo merecía, sinceramente. Él era el que me estaba hostigando a mí. Y pues llegar al grado de estar hostigando a alguien desde otro país, desde Guatemala, desde su lugar de trabajo, creo que dice mucho y denota mucho de la persona. No, yo lo preguntaba en relación porque se podría también catalogar como delito según la ley de contra delitos informáticos. Si hablamos de delitos informáticos, él tiene una larga lista, así que no creo que venga al caso. Ok, y también le iba a preguntar, en cuanto al tema ya que estábamos hablando igual de otros casos, como por ejemplo el de Felisa Cristales, el de la exdiputada también del FMLN, el caso de Berta María de León, que Sí, de igual manera denunció. Y bueno, inclusive a ellas le dieron con la, ¿cómo se llama? La CID, la la CIDH. Uh-huh. Convención Interamericana de Derechos Humanos, le otorgó medidas de protección. ¿Qué refleja esto? ¿Es esto parte del mismo comportamiento quizás arbitrario de parte de las autoridades, en donde si una persona tiene un mayor perfil público, se le Claro, soluciona así es. con mayor rapidez? Sí, totalmente. Y creo que con ella lo que pasó también era que ella es licenciada en leyes, entonces creo que tuvo muchísimo apoyo de sus colegas, pues eso es como que tú seas médico y te vas al hospital, creo que la gente, más si están tus conocidos ahí, todo como que te van a tener como que un poquito más de empatía y estar pendientes y todo. Con Berta ella ocupó el recurso a pesar de tener su caso reserva
ella ocupó mucho los medios para denunciar su caso, lo cual me parece bien, legalmente no podía hacerlo, lo cual, como ya dije, la reserva no me parece un recurso conveniente en este caso, en este tipo de casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, ella usó los medios y tuvo el valor de hablar. Pero sí, su caso junto al mío refleja totalmente eh, la doble moral del sistema, lo arbitrario que es. Lo que sí me importa si denuncia a esta persona, pero esta persona por no tener este perfil no me importa. Esta persona está metida en política, entonces esta persona sí le vamos a resolver rápido. Esta persona sí tiene una afiliación con personas de mucho poder y mucha influencia, entonces por eso le vamos a favorecer o le vamos a hacer esto, a pesar de que esta persona tal vez haya incurrido a cosas que fueron en contra de lo que se le había dictado a ella, pues. Le pregunto esto porque a ella pareciera que la amenazaron su integridad física. En un tuit reciente suyo, usted dijo que le habían contado que gente allegada a Juan Diego Fiallos Sí, planean darle un un sustito, entre susto. comillas. Ujú. La pregunta es, ¿han amenazado su integridad física? Claro, claro, y no, o sea, esto no es nuevo. Como le digo, o sea, esto ya viene desde hace un año que viene amenazándome, o sea, no es ahorita. Ahorita lo que pasa es que se puede intensificar por lo mismo del proceso. Ya llegó al punto de difamar y calumniar a uno de mis testigos, y pues estamos en la fase de que se pueden llamar ya los testigos y puede ser que eso influya a la hora que ellos tengan miedo de declarar, porque no hay medidas para ellos, no hay medidas para mí. Hablamos sobre el actual de la Fiscalía. Tengo entendido que también el Instituto de Medicina Legal le hizo a usted un peritaje también, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo califica usted o cómo actuó el Instituto de Medicina Legal con usted? Creo que fue, el análisis creo que fue bastante benevolente, incluso lo catalogaron en una cantidad de dinero de terapia. Eh, Como una persona que estaba en terapia todo este tiempo, puedo decir que eso apenas si te alcanza para arrancar una terapia, no digamos para tratar años y años de acoso que dejan sin duda marcas permanentes en la persona, tanto en la moral, en la dignidad, como en el subconsciente de la misma. Eh, no voy a criticar el trabajo de los peritos, porque al final, como profesionales, cada quien tiene una opinión diferente, pero sí mi opinión personal sobre el trabajo de ellos es de que a pesar que evidenciaron el daño psicológico, moral y todo lo demás, eh, lo valoraron y lo estimaron en algo que realmente ni siquiera te alcanza para una terapia como tal, pues. Entonces hemos hablado de la Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal. ¿Cómo calificaría usted entonces en general la actuación de todas las instituciones del Estado que han estado involucradas en su caso? Porque también hablamos de los juzgados. Claro. En cuanto a los juzgados, creo que ellos simplemente solo se dedican a llevar a cabo la audiencia, realmente no tienen mayor parte, digamos, en el requerimiento que manda Fiscalía, sino más que todo en el acta y de lo que se da dentro de la audiencia. Sin embargo, creo, y pues no lo creo, yo creo que cualquiera que esté en el área de leyes, lo recomendable hubiera sido que la jueza hubiera dictado las medidas, ya que ella tuvo que haber visto en el requerimiento que esas no fueron dadas al principio. Ese es uno de los grandes vacíos que están, ¿no? Pero realmente en cuanto al juzgado, creo que la audiencia fue bastante justa, fue bastante, obviamente con los protocolos de COVID, tuve la suerte que me acompañara alguien del ISDEMO, porque ellos brindan acompañamiento a las personas en este tipo de casos para que no vayan solas. Fue una licenciada en psicología conmigo y pues el proceso dentro del juzgado fue totalmente, creo que lo más transparente posible, pero el problema fue el vacío que quedó. Ok, y ya para ir finalizando la entrevista, Graciela, son tres preguntas más. ¿Qué Ujú. espera usted que pase
con el caso? ¿Qué espera usted cuál sí que sea la sentencia final? Pues si ampliamos, obviamente, hechos, eh, serían varias resoluciones las que se tendrían que dar, pero si solo nos dedicamos a hablar lo que es el tema de hoy, de la violencia de género, esperaría por lo menos la sanción máxima del literal por el que está el requerimiento de fiscalía, que si no me equivoco es el literal C de la ley. También espero pues que se le dé medidas de protección a todos los casos. O sea, creo que cada persona que denuncia tiene que tener las medidas inmediatas, como dice la ley. Creo que cada caso tiene que ser lo más transparente posible. Creo que la gente no tiene por qué esperar meses o años para ver una audiencia o para tener una respuesta y una resolución. Eh, Como ya había mencionado, creo que lo más duro es las personas que están pasando exactamente lo mismo, pero que tienen mucho menos recursos y que no tienen amigos o personas que las asesoren, aparte de fiscalía, que son personas que dependen totalmente de la institución. Eh, Mi idea es que pues el caso sea favorable, que la resolución salga a mi favor y que esta persona quede con ese antecedente legal y que no pueda volver a molestar a nadie más. Ese es lo que yo quiero, eso es lo que busco. ¿Qué le recomendaría usted al Estado para que se intente erradicar la violencia de género en el país? Esta ha sido mi propuesta y va a ser mi propuesta. La petición en línea se va actualizando cada cierto tiempo y pronto van a ver esa actualización. Eh, Mi propuesta es que la ley ya no tenga sanciones de salarios mínimos, porque toda la ley prácticamente son penas de salarios mínimos. Definitivamente la ley tiene que tener una reforma de sanciones más fuertes, ya sea detención provisional o cárcel de 1 a 3 años. Pienso que con eso la gente ya lo pensaría 2 veces antes de estar molestando a una mujer o andar molestando a alguien. Sí, y por último, que creo que ya nos mencionó durante toda la entrevista, ¿usted considera que el Estado está haciendo lo necesario? Digamos, estamos hablando de lo mínimamente necesario para siquiera empezar a tratar con el tema. De violencia de género. Correcto, sí, violencia de género. Creo que es lo mínimamente necesario, pero falta muchísimo todavía. Falta millas para poder avanzar, sobre todo no solo acá, sino en Centroamérica, que los casos tanto de agresiones físicas como verbales y toda la cosa son bien altos. Realmente la ley, si bien cubre algunos hechos y da sanciones, se queda muy corta para lo que es la realidad de acá. Muy bien, Graciela, eso sería todo con la entrevista de hoy en Voces Diario Digital. Ciertamente le agradecemos que aceptara la entrevista. Vamos a estar atentos nosotros al caso. Si usted tiene algún mensaje final que dar a la audiencia para cuando se publique la entrevista, puede hacerlo. Pues lo que me gustaría que supiera toda la audiencia y toda la gente que va a escuchar esto es que pedir a veces la justicia en un caso, sobre todo cuando no hay reserva, es algo en lo que se pueden apoyar todas las demás personas que están viviendo la misma situación o la van a vivir, porque en este país todas las mujeres son potenciales víctimas de violencia de género, ya sea emocional, psicológica, física, sexual. Y creo que es importante darle prioridad a cada caso es importante. No podemos decir este caso es más importante porque es tal persona de tal partido o esta persona porque es una persona de mucho dinero y muy influyente. Creo que toda la gente y obviamente ante la ley todos somos iguales, nadie tiene por qué tener ninguna preferencia ante la ley. Entonces, ese sería mi mensaje y que obviamente vayan a mi Twitter y a todas mis redes sociales para firmar la petición, para pedirle tanto a Fiscalía como al fiscal general que se cumpla pues lo que se ha venido dando.
Ok, reiteramos el agradecimiento, Graciela. Para la audiencia hemos hablado con Graciela Ayala, ella es médico, coautora de la plataforma de liderazgo juvenil El País que Viene y figura reconocida en las redes sociales salvadoreñas. Les esperamos en la otra edición de la entrevista cuando hablaremos sobre otro tema que concierne a la coyuntura nacional. Que tengan muy buenos días.